a ver un último tema general de la obra y luego, antes de ver la parte de la aplicación a la sinodalidad, conversamos un poquito para que en vez de que a mí me salgan varias ideas, que sea de ustedes también, ¿no? El aporte que puedan dar. Habíamos terminado hablando en el último, antes de irnos al descanso, del diálogo de dos culturas, ¿no? Y de lo importante que es en el libro de la sabiduría poner la espiritualidad judía en diálogo con la mentalidad griega. Es todo un desafío misionero eso, ¿no? Para nosotros igual hoy es un desafío misionero el entrar en un diálogo sin perder la identidad. Dialogar no es perder la identidad. Deberíamos superar esa mentalidad que tenemos muchas veces de victoria, no creer que en el diálogo alguien tiene que ganar, alguien tiene que tener la razón, alguien tiene que imponerse. No, eso no es diálogo. El diálogo propiamente es poder escuchar con empatía lo que el otro piensa de manera distinta, tratar de entender sus puntos de vista y poder compartir también con libertad el nuestro. Hay un último elemento que podemos sacar del libro del Apocalipsis, del libro de la sabiduría de término general, ¿no? Y lo hacemos a partir de una pregunta que encontramos en el Salmo 34, ¿no? ¿Qué es este hombre que desea gozar de días felices? ¿Qué es el hombre? Es decir, ¿por qué todos en el fondo, hasta hoy, porque todas estas cosas son como círculos que dan vueltas y siguen aquí presentes, ¿no? ¿Por qué todos deseamos siempre la felicidad? ¿Por qué todos de alguna manera siempre buscamos evitar el sufrimiento, el dolor, y nos gustaría que todo sea paz, tranquilidad, bienestar, provecho? Esta pregunta inquietó ya a los sabios de Israel, inquietó en el tiempo de Jesús y sigue inquietando hasta el día de hoy, ¿no? Todavía hay preguntas que nos preocupan, desde una tan simple como ¿por qué nos envejecemos? ¿Por qué vamos perdiendo condiciones? ¿Por qué vamos perdiendo capacidades? El porqué de la muerte, el porqué de la opresión, tantas preguntas que nos hacemos. El libro de la sabiduría intenta responder a esta pregunta diciendo que el destino del hombre tiene que solucionarse en el presente, ¿sí? No a futuro. A futuro lo que puede haber es la retribución, digamos entre comillas, el premio. A ver, ahondemos un poquito esto que plantea el libro de la sabiduría y que a mí me parece muy importante, ¿no? A ratos podemos caer en la tentación de creer que todo lo que hacemos hoy como miembros de las iglesias es pensando en lo que vendrá más allá. Algunos incluso nos negamos a responder a las necesidades que se viven hoy. Algunos pensamos incluso que, por ejemplo, en cuestiones de política no deberíamos hablar. ¿Cuántas veces asistimos a cursos en que nos dan la sugerencia, por favor, pero no hable de política? ¿Sí? No hable, porque aquí pensan distinto y luego se arma una pelea, ¿no? A veces cuando vemos situaciones de corrupción, de violencia, uno espera una respuesta contundente, radical, profética, al puro estilo y sabor de Jesús, con puntos en las IES, ¿no? Y a rato nos damos las vueltas con discurso lleno de buenas intenciones, de buenos propósitos, de buenos deseos, pero nada en concreto, ¿no? El libro de la sabiduría nos dice que todos los problemas que vivimos tenemos que solucionarlos en el presente, ahora. O lo digo de otra manera, Carlos, el reino de Dios no es algo que tenemos que construir en una vida más allá. El reino de Dios hay que construirlo acá. Lo que haya más allá, la retribución, el premio, la voz del rey que nos dice, vengan benditos y benditas de mi Padre, eso es algo que nos llena de esperanza, pero que ahora mismo no debería ser la razón fundamental de nuestro compromiso. Nuestro compromiso fundamental, perdón un momento. Nuestro compromiso fundamental debe ser, sin lugar a dudas, preocuparnos de las necesidades que vivimos ahora. Avanza el libro de la sabiduría diciendo que el justo puede confiar, puede llenarse de esperanza,
puede creerle a Dios, aun cuando sufra la violencia de los impíos, aun cuando haya persecución, aun cuando haya muerte, martirio. ¿Sí? No podemos dejar de confiar porque creemos firmemente en la promesa de Dios que es la eternidad. Por favor, ¿alguien puede buscar Sabiduría capítulo 3, versículo 4, por favor? Quien lo encuentre, lea, tenga la bondad. Adelante, Yulisa. Dice, aunque los hombres hayan visto en eso un castigo, allí estaba la vida inmortal para sostener su esperanza. ¿Sí? Aunque los hombres hayan visto eso como un castigo, aunque a ratos no entendemos la circunstancia, allí mismo está nuestra esperanza. Me gustaría compartirles una anécdota de algo que aconteció aquí en Quito, y esto debió haber sido allá por el año 2004, 2003, yo ya no recuerdo las fechas exactas, ¿no? Pero aquí en Quito se suscitó un evento que realmente uno siente hasta cierta náusea de pertenecer al género humano, ¿no? ¿Qué aconteció? Un señor saliendo de la maternidad en Quito llevaba el cadáver de su hijo que había nacido prematuro y no aguantó, el niño se murió, la esposa quedó internada porque estaba un poquito delicada y él en una cajita llevaba el cadáver de su hijito a su pueblo para sepultarlo. Y saliendo de la cárcel, del hospital, un par de tipos, seguramente drogados, porque hay que estar drogados para hacer esa cosa, creo yo, lo asaltan, le roban y no encontrándole dinero, cogen el cadáver del niño, lo tiran al piso y se van llevando la caja. Cuando uno escucha esta noticia, yo no sé cómo se siente usted solo escucharlo ahora, pero uno siente repugnancia, ¿no? Uno siente que estamos llegando a los niveles de animalidad, de irracionalidad, que ya uno hasta se avergüenza de ser un ser humano. Uno dice, por Dios, ¿a dónde vamos a ir así? Y claro, uno se deja llevar por la ira, por la indignación, hasta por el deseo de querer tener venganza contra estos individuos, ¿no? Sin embargo, con un poquito de calma, respirando profundo y tratando de verlo más ampliamente, allí mismo se descubrieron las semillas del Dios de la vida, porque algunas personas, también indignadas por lo que habían visto, inmediatamente ayudaron al Señor parando el tráfico en el semáforo, contándole a los choferes lo que había pasado, y la gente inmediatamente generosa empezó a contribuir con una monedita hasta completar para comprar una nueva caja e incluso darle algo al Señor de dinero para que continúe su camino a sepultar a su hijo. En el mismo evento se pueden ver dos experiencias, una de muerte que quita la esperanza, de violencia irracional, y allí mismo la experiencia de la solidaridad, de la sensibilidad, del encuentro de hermanos que, como diría Monseñor Leonidas Proaño, sintieron como propio el dolor, el sufrimiento del hermano de aquí y del de allá. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el libro de la sabiduría, ¿no? Lograr entender que más allá de todas las preocupaciones, de todas las cosas que no logramos entender, de todos los acontecimientos que el ser humano vive y que a veces nos desestabilizan, porque a rato nos desestabilizan, una pérdida de empleo, una enfermedad, una ruptura matrimonial, son cosas que todos estamos ahí no exentos de poder vivirla. En medio de todo eso, el libro de la sabiduría nos invita a descubrir que Dios está en control y que la esperanza nuestra está en que la promesa de Dios de vida eterna se mantendrá. Y eso, para completarlo, conectándolo con nuestra realidad creyente, de alguna manera se planifica, se confirma con la resurrección de Jesucristo. Porque la resurrección de Jesucristo finalmente es el triunfo de la vida plena sobre la muerte y sobre todos los agentes de la maldad que quieren ocasionar la muerte, la destrucción. ¿Sí? Por eso podemos
terminar esta primera parte de reconocimiento, acercamiento a la obra de la sabiduría, con lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 55. Vamos a leerlos, por favor, porque yo ahí puse fue un resumen nomás para que no se vea muy largo, pero les invito a que busquen, busquen por favor en su Biblia para leer directamente del texto sagrado, el libro de la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 55. Y le voy a pedir a alguien que lo lea, por favor. Quien tenga, levante su manito, tenga la bondad. Adelante, Melania. Su micrófono, Melania, parece que está cerrado. Entonces, Ligia, si ya lo tiene, tenga la bondad. Y cuando este ser corruptible se revista de la incorruptibilidad y este ser mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte se ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hasta el 55. Hasta el 55, ¿ya? Sí, Pablo nos dice allí, y cuando este ser corruptible se vista de incorruptibilidad y el ser mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la escritura y podemos repetir con los antepasados. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Esa es nuestra esperanza. Quizás digamos en términos como conclusivos que el verdadero misterio de nuestra fe es la resurrección. Es el cumplimiento de esa promesa que sabiduría intuye y que nos invita a mantenerla siempre vigente, ¿no? A creerle a Dios que la vida eterna es posible porque para eso hemos sido creados, para la inmortalidad. Ojo a lo que dije hace un rato. No es que el texto nos esté diciendo es que ustedes son inmortales. ¿Sí? Esa es una condición de posibilidad. Todos estamos capacitados para la vida eterna, pero no todos estamos dispuestos a recorrer el camino que eso implica, ¿no? Así que, por favor, no se olviden, la resurrección es propiamente el misterio de nuestra fe, no tanto la cruz. Sí, la cruz es el camino de la coherencia, el camino radical, pero al final morir en la cruz no es que sea muy difícil, ¿no? Si Luis o Margarita o Teresa estuviesen dispuestos, pudiéramos reunirnos algún fin de semana en el centro bíblico y durante 2 horas le metemos una paliza y luego lo colgamos del árbol más grande del centro bíblico y verá que en 2 horas usted está muerto. Así que no hay mucho misterio. El misterio está en que usted resucite. Y eso es algo que ya no sé si estamos dispuestos a garantizarles desde acá. ¿Estamos? Katy, ¿estás por aquí? Para ver si respondemos a la pregunta que quedó antes de yo plantear otra que vamos a resolver entre todos, por favor. Listo. Tengo 2 preguntitas. Espérame, le comparto pantalla de una vez. Listo. Arturo nos dice, el catecismo se enseña que los enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne. ¿No es igual decir que la carne es la cárcel? No, primero porque la expresión que está, no se ve esa letra, Katy, está bien pixelado eso. No sé, algo está en mi computadora. Se llama vieja. Ahí mejoró ya. A ver, primero, la frase esa que está ahí escrita no pertenece al texto bíblico. Eso es una interpretación que se hizo en la Edad Media.
en una época en que ya de alguna manera habíamos desvirtuado el pensamiento bíblico y habíamos convertido el mundo en algo totalmente pecaminoso, el cuerpo en una cárcel y la sexualidad en la verdadera causa del pecado de la cual teníamos que huir. No, este mundo es bueno. Obviamente alguno quizás pueda con mucha sagacidad decirme, sí, pero en el Evangelio de Juan el mundo es criticado y condenado. Sí, pero es condenado como antítesis de ese otro mundo que es el mundo de arriba, como lo va a plantear Juan, ¿no? Hablemos claramente, este mundo es el único mundo que tenemos y es en este mundo donde nos condenamos o nos salvamos. Es en este único mundo donde tenemos que santificarnos y es este único mundo el que tenemos que santificar. Y tenemos que santificar todo, todo. Nuestras necesidades corporales, incluidas nuestras necesidades sexuales, son sagradas. Fueron puestas por el Señor como parte de nuestra creación para poder encontrarnos como hermanos, como familia, como comunidad. El tema no es en sí mismo el cuerpo es creado por Dios. Es el templo del Espíritu Santo. El problema está en las intencionalidades que nosotros le damos al cuerpo. Entonces, les cuento algo que a los que son un poquito mayores quizás puedan recordarlo, ¿no? Yo me recuerdo que mi mamá nos decía a nosotros que cuando ella estaba embarazada, los médicos le mandaban a tomar cerveza, porque la cerveza era cebada y eso era muy bueno para producir leche, para que nos dé de lactar a nosotros que éramos niños. Es decir, la cerveza puede ser una fuente de energía para un cuerpo. ¿Qué culpa tiene Dios que alguno de nosotros, en vez de tomar una cerveza para celebrar la vida y calmar la sed, se pongan como brutos a tomar toda la noche, pues? El mismo apóstol San Pablo le recomienda a Timoteo, tómate una copita de vino, que eso te hace bien para el estómago. Y eso no está mal. ¿Qué culpa tiene Dios que algunos de nosotros, como brutos, no nos tomemos una copita, sino que querramos acabar con un tonel, pues? Entonces, el problema no está en las cosas que Dios ha creado. El problema está a veces en el desborde que nosotros hacemos, en la exageración, en la imprudencia con la que muchas veces actuamos. La segunda, Katy. Está claro que sinodalidad no es enfocarnos en denunciar lo que pasa en una parroquia, pero para caminar juntos primero debemos ir a la raíz de los problemas y buscar soluciones para sanar nuestras heridas, pero con una actitud cristiana, basados en el Evangelio. Si no hay conversión, ¿cómo hablamos de sinodalidad? A ver, yo creo que eso, primero estoy de acuerdo en la idea en general, que los problemas se solucionan llegando a la raíz. La segunda parte yo sí la matizaría un poco, porque resulta que la sinodalidad puede ser el primer paso de la conversión. Es decir, que nos sentemos a dialogar como hermanos, respetando nuestras diferencias, ya es un paso enorme para poder avanzar en el reino de Dios. No es que se oponen, ¿no? Ahora, el problema, lo que yo quise insinuar hace un rato, fue básicamente que algunos corremos el riesgo de quedarnos exclusivamente en restregarnos los pecados y de ahí no salimos, por una morbosa inclinación que a veces tenemos los seres humanos solo a sacar lo malo. Yo alguna vez he puesto un ejemplo aquí que no sé si les haga, ¿no? Imagínense Olga. Olguita, saludos. Qué gusto verla. Aunque la veo toda seria, no sé si está dormida o despierta Olguita, o es foto lo que está ahí. Olguita, ¿está aquí? Olga Puya, me refiero, por si acaso. Entonces no pondré el ejemplo. Lupita, usted que sí me está viendo. Sonríame, Lupita, para saber que me está escuchando. Ah, ya está Olguita aquí. Ya me vio. Miren, es como que yo ponga este ejemplo. Si Olguita viene aquí ahora y yo le digo, Olguita, de un testimonio de su vida. Si Olguita en este momento dice, yo soy Olga, soy pecadora, soy una mujer mala, he cometido pecados, fui la delincuente, traicionera, desleal, adúltera, soy lo peor, no me llevo bien con nadie, no tengo la fe bien puesta. Y le pido, hermanos, que me oren por mí. Les aseguro que todos ustedes se pondrían en oración y quisieran abrazar a Olguita por esa morbosidad de sacar todo lo malo.
Pero ¿qué pasaría si Olguita ahora se levanta y dice, bueno, me presento, yo soy Olga, soy una mujer que he cometido errores, pero me considero buena, santa, transparente, honesta, trabajadora, luchadora. Creo que soy una creyente valiosa, creo que soy importante en el reino de Dios. Es probable que alguno de los presentes la mire con mala cara y la acuse de vanidosa, prepotente, orgullosa, que se cree, mejor dicho, ¿qué pues? ¿Orina agua bendita o qué? Oiga, mis queridos hermanos aquí presentes, ¿desde cuándo nuestra espiritualidad ha sido restregarnos en la cara lo malo que somos y no lo bueno que somos? Yo les recuerdo dos, y si no están de acuerdo, levante la mano y protésteme, pero yo tengo dos principios de mi fe que no dudo. Primer principio, soy bautizado y por el bautizo soy criatura de Dios. Fui declarado hijo de Dios. No sé si usted está de acuerdo conmigo o no, que por el bautizo usted es criatura de Dios. Segundo, yo fui comprado a precio de sangre. Cristo murió en la cruz por mí. Y eso no es cualquier pelo de ratón, pues para mí. A que somos pecadores, claro, ¿quién duda que aquí todos, ninguno de los que estamos aquí nos salvamos? Pero no somos llamados para el pecado, somos llamados para la vida. Por eso a mí me encanta esa frase hermosa, y no les voy a decir el autor, pero me encanta, ¿no? Algún día los cristianos tenemos que entender que no somos pecadores que buscan ser santos, sino santos llamados por Dios a luchar contra el pecado. Esa es la realidad. Y yo creo que lo que quería decir es que el riesgo que corremos es eso. No, yo sé que hay que ir a la raíz de los problemas. Es más, ni siquiera hay que ir a la raíz de los problemas, porque ya sabemos cuáles son los problemas de esta iglesia. O va a decir usted que no sabe cuáles son los problemas que tenemos como iglesia. Ya lo sabemos. Los hemos discutido. Además, porque cuando hablamos de iglesia, me imagino que está hablando de usted y estoy hablando de yo. Yo sé cuáles son las raíces de la incoherencia que tengo como creyente y que las autoridades también la tienen. Más allá de eso, ¿qué podemos hacer? Y repito, el solo hecho de sentarnos, no entre nosotros, porque sentarnos entre nosotros es facilito, más o menos nos queremos, pero sentarnos con el que no es creyente, sentarnos con el que tiene cuestionamientos con nosotros, sentarnos con el que se ha alejado y dialogar abiertamente, ese ya es un primer paso, un primer gran paso para poder vivir el reino. Víctor Hugo, tenga la bondad. Antes de Víctor Hugo, hermana Mónica nos pone en el chat. Entonces, ¿los pecados capitales son excesos de cosas que en esencia son buenas? Hermana, por lo que acabas de decir, te aseguro que hoy mismo ya estarás en el paraíso. De hecho, yo voy a poner solo un ejemplo y lo voy a poner con, no voy a dar el nombre, pero con un caso muy concreto. Yo tengo una chiquilla que fue mi alumna religiosa con serios problemas en la comunidad, supuestamente por un pecado que sería pecado capital, ¿no? Que sería la gula. La gula. Porque ella tiene un estómago que requiere de mucha comida para llenarse. Entonces, cuando ella entró a la comunidad, varias veces le llamaron la atención, pues porque ella, un plato de sopa y un platito de arroz, como dan en la comunidad, a la pobre la dejaba con hambre. Y tocó hablar y que su formadora, sus hermanas, toda la comunidad entienda que ella viene de un hogar de la costa, donde la costumbre muchas veces es que alguien se queda con la olla para rasquetear el cocolón y se va todo para el estómago. Entonces, para las personas que no la conocen, probablemente ella cayó en el pecado capital de la gula porque come demasiado. Y de pronto aquí hay alguna, la hermana Mónica, a lo mejor con 2 cucharaditas de arroz y un huevito frito, se da por satisfecha. Mientras que de pronto, no sé, Marixa necesita unas 2 libras de arroz con 5 huevos hechos tortillas con salchicha para llenarse. ¿Qué es finalmente un pecado capital? Finalmente tenemos que entender, es la conciencia de cada uno saber cuándo está exagerando. Y si quieren de una vez para completar y que se me cuestionen, yo puedo decir que incluso a veces todo exceso es malo, hasta la oración. Porque hay gente que se pasa 4 o 5 horas del día rezando sin preocuparse. Hay gente que ayuda tanto en la parroquia, está tan metida en la parroquia que no tiene tiempo de tender la cama de su propia casa. Y eso es una exageración.
Entonces eso hay que corregirlo. Por eso yo digo, cuando me hablan a mí de los problemas de la iglesia, yo no entiendo de una iglesia jerárquica que al fin y al cabo ni existe, pues no. Estoy hablando de la iglesia que somos nosotros, que cuando entremos a dialogar yo no voy a llegar con sentimientos de culpa por lo que yo no he hecho, ni tampoco voy a llegar lavándome las manos como Pilato diciendo que como yo no lo hice, entonces no. Yo soy responsable de esta iglesia y tengo una parcela. En mi caso concreto es esta: ustedes son mi parcela. Es a ustedes a quienes yo deberé dar mi testimonio hasta donde sea posible de ser creyente, porque a mí me pedirán cuenta algún día diciéndome, verás que Italia estuvo en un curso, ¿le diste testimonio de vida o fuiste causa de escándalo? Porque si fuiste causa de escándalo, ponte una piedra en el pescuezo y al río contigo. Mi testimonio es con ustedes, no con nadie más. Y si mañana tengo que dialogar con un estudiante que no sea creyente, yo no le voy a hablar para demostrarle a Dios. ¿Cómo le voy a demostrar a Dios? Hay estudiantes que a mí me dicen, muéstrame su fe. ¿Cómo te muestro mi fe, hijo? El día que te la muestre ya no es fe, pues es certeza. La única forma que tengo es hablar contigo y siempre estar consciente que en mis palabras, en mis acciones, en mi comportamiento, seré yo el que te pueda mostrar el rostro de Dios que habita en mi corazón. Porque si yo digo que soy creyente y cuando Marixa me pregunta algo, la trato mal, ay, Marixa, deje de ser bruta preguntando pendejadas aquí que no vienen al caso, cállese. Dígame qué Dios Marixa pudo haber encontrado en mí que hablo. Dígame. ¿Ya? Ahora sí, no sé si tienes otro, le dejamos ya a Víctor Hugo la palabra. Víctor Hugo, estoy tratando de llevar más o menos el control de cómo ustedes van participando, ¿sí? Así que Hasta no ahí le... porque todavía nos falta hablar de la sinodalidad, ¿no? Adelante, Víctor Hugo. Gracias, José. Lo que pasa, todo esto hablando del libro de la sabiduría, nos indica en la sabiduría mismo. La gente no tiene temor de Dios y el temor de Dios nos da esa sabiduría que utilizaban los israelitas del pueblo elegido de Dios. Y ahora, hablando así mismo de la sabiduría, Jesucristo decía, el reino de Dios cerca de ustedes está, y más después dice, el reino de ustedes dentro de ustedes está. Entonces, debemos discernir de eso. ¿Qué es el reino de Dios? Como indica Tomás de Kempis, el reino de Dios es gozo y paz en el espíritu que no se da a los malos. Por eso nos indica que debemos pedirle, agradecerle, bienvenido, ven, visítame más seguidamente, Señor, porque cuando más me visites, me libraré de las malas pasiones. Sanaré las malas pasiones, me libraré de las aficiones desordenadas. Y una vez purgado y sanado en lo interior, esté apto para amarte, fuerte para sufrir y firme para perseverar. ¿Por qué no hacemos eso? No hacemos eso. Si vamos a estar, porque en la vida es fuerte el sufrimiento, pero Dios, estando en el reino de los cielos, nos enseña a saber sufrir. Y nos llenamos de las malas pasiones, por eso hay los problemas en las parroquias, de todo, y ya. Y las acciones desordenadas que tenemos, no perseveramos y todo eso. Entonces, eso debemos saber, llenarnos de la sabiduría y comenzar a imitar la vida y costumbres de Jesucristo desde cuando hizo de lector en la sinagoga, que nació con él la espiritualidad, el estilo de vida, y eso es lo que nos falta. Gracias. Ya, es lo que acabo de decir, ¿ve? Víctor Hugo acaba de presentar una realidad que en muchas parroquias y personas existe. ¿Seguimos discutiendo sobre ese tema? Ya sabemos que tenemos eso. La pregunta quizás más grande en un momento de sinodalidad será, ¿qué podemos hacer? Vamos a usar las palabras de Víctor Hugo. ¿Qué podemos hacer para superar las malas pasiones? Voy a utilizar perdónenme que voy a utilizar palabras propias de Jesús, apropiándome de ellas, ¿ya? Por un momento. No vayan a pensar que me siento Jesús. Digo, me apropio nomás de sus palabras. En verdad les digo, traten primero de cambiar ustedes para cambiar el mundo, y ni van a cambiar ustedes, ni van a cambiar el mundo. Usted ha escuchado mucha gente que dice, antes de hablar hay que ser coherentes, primero hay que vivir. Si usted va a esperar a ser coherente para hablar, créame que se va a quedar mudo. Jesús nos enseñó cuál es el camino. El camino es sentir al hermano. En verdad les digo,
Preocúpese de amar a su hermano, servir a su hermano, gastar su vida, porque no hay amor más grande que servir al otro. Y yo les aseguro, se los aseguro en nombre de Jesús, sin darse cuenta, usted va a terminar siendo santo. Eso fue lo que aprendieron los grandes santos. El problema es que la mayoría de nosotros, ingenuamente, pensamos de manera egoísta. Pensamos que primero tenemos que ser nosotros y después el resto. Y no terminamos siendo ni nosotros ni el resto. Es dialogar con el otro. Es entender que mi hermano puede equivocarse. Y no por eso lo voy a condenar. Porque yo también me equivoco. Tú te equivocas, yo me equivoco. Ahora, ¿cómo hacemos para arrimar juntos el hombro para que cuando tú vayas a caer, yo te sostengo para que no caigas? Y si algún rato ves que yo estoy que me caigo, arrima el hombro para que no me caiga. Y no te canses, porque a rato uno puede cansarse de tanto darle la mano para que el otro no caiga, ¿no? Pero ahí acuérdense que Jesús dice 70 veces 7. Y cuando ya tu hermano no pueda, tú eres una buena pastora. Cárgalo sobre tus hombros y llévalo. Y cuando llegues, te darás cuenta que no solo salvaste a tu hermano, sino que te salvaste tú. Porque cargando a tu hermano, tú también habrás llegado a la meta. Eso es el buen samaritano, por si acaso. Eso es lo que santifica. Hacia allá tenemos que llegar. Ahora, bueno, avancemos un poquito porque nos queda todavía pendiente un tema, ¿no? Nos habían propuesto para este día ver algo del libro de la sabiduría, o bueno, pues la idea era un poco más amplia, pero me quedé en la sabiduría y la sinodalidad. Cuando a mí me dieron ese tema, dije, Santa Madre, ¿cómo se cocina esas dos cosas, no? Porque es que ahora todo es sinodalidad, pues todo es sinodalidad, ¿no? Catequesis y sinodalidad, Santo Rosario y sinodalidad. Sí, ya, uno va a comerse un chaulafán y dice, ¿con camarones o con sinodalidad? ¿Pizza de qué quiere? Todo es sinodalidad, ¿no? Bueno, pero algo habrá que hacer, ¿no? Ustedes han hablado, me imagino que todos los que les han dado curso ahora les habrán hablado algo de sinodalidad. Yo mismo la semana pasada, en el temita que tuve que dar, empecé hablando de eso, ¿no? 3 cosas quiero destacar. Una que Lauren dijo en la oración, en la cancioncita que puso, no sé si estuvo atento cuando Lauren hizo como la motivación para iniciar el día. Citó unas frases del Papa, ¿no? Sinodalidad es diálogo. No es, incluso voy a recordar la palabra que Lauren leyó, no es un parlamento. No es el lugar donde nos reunimos y escuchamos a los grandes sabios, a los teólogos, a los obispos que nos dan una charla que al final todo el mundo aplaude y dice, qué bien que habló, ¿no? ¿Qué dijo? No sé, pero habló bonito. Porque hablan con un lenguaje. No, no es eso, es un parlamento. Eso hablan en un congreso, en un seminario. No, sinodalidad para Francisco es sentémonos a hablar. Algo tan sencillo y tan complicado hoy. Porque vivimos en una sociedad donde nadie quiere hablar. Tanto que nos hemos engañado. Los psicólogos han inventado una cosa de la que yo soy enemigo. He venido peleando contra eso, ¿no? Sobre todo porque los padres abusan con los hijos, ¿no? ¿Cuántos padres, y hasta en la vida religiosa, se calman la conciencia diciendo, yo a mis hijos les doy calidad de tiempo? A los hijos hay que darle calidad de tiempo. A los padres ancianos hay que darle calidad de tiempo. Mentira. Un hijo no necesita calidad. Un hijo necesita cantidad de tiempo. Porque uno nunca sabe en qué momento quiere hablar, en qué momento quiere reventar, en qué momento quiere desahogarse, en qué momento tiene ganas de liberar cosas que lleva en el corazón. No, mijo, es que ahorita no puedo, estoy ocupado. Mañana de 3 a 3 y media te atiendo exclusivamente a ti. Falso. Tiempo. Eso es lo que hace Jesús, dedicarle tiempo a su gente. Hay un texto que a mí me apasiona, en un momento en que Jesús está hasta la coronilla de esta gente, que le dice a los discípulos, ve hermano, agarremos un barco y vámonos al otro lado, que estoy hasta aquí de estos pedigüeños. Y Jesús agarra el barco y se va huyendo. Pero la gente inmediatamente se entera y cuando llega al otro lado ya hay una masa de gente esperándolo. Y dice Marco, y Jesús sintió compasión y volvió a hablar. A Jesús lo buscan de madrugada, porque tiene que haber sido de madrugada cuando yo Nicodemo, ¿no? Haber estado cansado Jesús todo el día trabajando, qué ganas de ir a dormir, pero llega Nicodemo con su pregunta, ¿no? Y lo atiende. Ese es Jesús.
aprender a dialogar. La primera idea, ¿no? Lo segundo que nos va a decir Francisco, en resumen, porque yo no voy a hablar de sinodalidad acá, no es pues el diálogo que uno a veces hace cuando se va al estadio, ¿no? A ver un partido, y en los 15 minutos de receso uno va con el vecino y habla del partido y habla de cualquier tontera, ¿no? No es el diálogo que hacemos a veces fuera de la iglesia al terminar la Eucaristía. En la mayoría de las parroquias, terminada la Eucaristía, uno sale a comerse la papa con cuero que venden allá afuera, la espumilla, y ahí no es esa conversación, no es ese diálogo, que a veces es puro chisme. Ay, sí se dieron cuenta que el párroco no dijo nada, ¿no? Siempre tirando chisme. No, no es eso. Dice el Papa, es el diálogo en el Espíritu Santo. Por eso dice, convoquen al Espíritu Santo. No vamos a hablar de tontería, vamos a hablar de las cosas esenciales. No es ese diálogo que a veces hacemos político por no tocar las verdaderas realidades. Convoquen a la presencia del Espíritu Santo. Y la tercera característica de esta llamada, de este camino sinodal al que se nos han invitado, no es un diálogo entre los mismos con las mismas. Es un diálogo en el que tratamos de escuchar al otro, a la otra. Voy a poner solo un ejemplo como para meterle candela a esta vaina, ¿no? ¿Cómo hacemos sinodalidad si no convocamos a mujeres que han abortado y con mucho cariño, sin condenarlas, tratamos de escuchar sus motivaciones, sus sentimientos, lo que le quedó, lo que sintieron, para tratar de entender qué significa eso de ser iglesia samaritana, como invita Francisco en el último documento? ¿Cómo es que se llamaba el Gaudium, no sé cuánto? Evangelii Gaudium. ¿Por qué no invitamos a esos jóvenes que se declaran satánicos, ateos, y que tienen bronca con la iglesia, que ponen grafitis aquí en Quito? La única iglesia que ilumina es la que se incendia. ¿Sí? Haga patria, mate un cura. Eso leí el otro día en un grafiti. Y le tenemos miedo y los rechazamos. ¿Por qué no invitamos al diálogo a un testigo de Jehová que nos cuestiona mucho? Ellos tienen algo que decirnos y hay que escucharlo. Le hablo yo que trabajo con jóvenes. Cuando los chicos finalmente entran en confianza, usted se da cuenta que de ateo no tienen nada. Son muchachos que creen. Lo que pasa es que no creen como creemos nosotros. Miren, algunos de ustedes saben que yo trabajo aquí en la universidad. Yo conocí chicos de colegio que le tenían una bronca. Uno hasta de medio en broma me dijo, yo ya no vuelvo a misa nunca más porque en el colegio fui a tanta misa que ya para el resto de la vida tuve. ¿Sí? Yo tuve una chica que una vez en su oración dijo, yo todos los días rezo por la madre rectora del colegio pidiéndole a Dios que ya se la lleve al reino de los cielos y la tenga allá. Curioso, chicos rebeldes. Y sin embargo, ¿saben cuál es mi experiencia personal? Yo tengo mi oficina en el edificio donde está la capilla. Todas las mañanas llego y me encuentro chicos de rodillas rezando. Algunos de ellos, de los que en el colegio no querían ir a misa. Alguna vez le he preguntado a alguno de ellos, ¿por qué ahora vienes a la iglesia cuando antes no? Y su respuesta es porque siento la necesidad. Y con esto termino me hace recordar a un cuentito que alguna vez leí en un libro de Anthony de Melo, ¿no? Dicen que un señor tenía un perro y el perro estaba enfermo, lo lleva al veterinario y le mandan a tomar un jarabe porque eran bichos. Entonces el señor prepara, ¿no? Abre la caja, saca el jarabe, lo pone en una cuchara y agarra al perro y lo pone en medio de sus piernas y con una mano le sostiene el pescuezo y con los dedos le abre la trompa y coge la cuchara y le mete. Entonces el perro reacciona violentamente y escupe la medicina. El señor se arma de paciencia y repite otra vez el proceso, y le mete y vuelve a botarlo, y lo hace 3 veces. A la 4ª vez el dueño pierde la paciencia, le pega un manotón, perro pendejo, que por tu bien es, y ¡ay, muérete! Y se va bravo. Se fue tan bravo que no alcanzó a darse cuenta que el perro, cuando él se fue, humildemente fue y empezó a lamer la cuchara. El perro no tenía problema con la medicina. El perro tenía problema con la forma como le daban la medicina. De eso, ¿cuánto tenemos que aprender de nuestros padres, no?
Porque uno cuando es niño no le gusta pues comer, sobre todo lo que mamá, ¿no? Mamá quiere que uno se tome la sopita esa de brócoli, ¿no es cierto? Antes, ¿cómo hacían las mamás cuando quería que uno tome sopita de brócoli? Con cebollas y tomates. Jugaban al avioncito. O no venía mamá que le decía una cucharada por la mami, una cucharada por el papi, y uno despacito tomaba la sopa, ¿se acuerda? No los papás modernos, ¿no? Que quieren obligarlo, y en el mejor de los casos usan psicología barata, porque usted habrá escuchado una mamá moderna que cuando el hijo no quiere tomar la sopita, pone cara de triste y le dice, mijito, tomes esta sopa. ¿Cuántos niños en la calle le gustaría tomarse esta sopita? Y el muchacho no la toma. Es la forma. Yo creo que sinodalidad es poder escuchar a otras personas para saber cuáles de nuestras formas de evangelización a lo mejor tenemos que replantearlas. Entender que si el catecismo no cambia su forma, vamos a seguir haciendo lo que tenemos hasta ahora. 80, 100 chicos que hacen la confirmación, una ceremonia bonita, y de los 80 que el día domingo hicieron la confirmación, el domingo siguiente, ¿cuántos vuelven a misa? Seamos generosos, ¿será que van 40? La mitad. ¿Y será que un mes después habrá 10? Han confirmado su fe, o sea, han dicho, confirmo que esta es la fe en la que yo creo, por lo tanto me comprometo. ¿Quién se compromete? Estamos. No sé si quieran ahora plantear alguna, si no vamos a la parte final de lo que se entiende, o lo que por lo menos yo entiendo que nos puede aportar el sínodo para, el libro de la sabiduría para el camino sinodal. Les voy a pedir algo. Tenga su cuadernito a mano, eso espero, porque con cada una de las tres o cuatro láminas que me faltan, yo pongo al final una pregunta. Anótese la pregunta. Anótesela para que cuando terminemos esta mañana, mientras está tomándose la sopita de brócolis que tantos niños en la calle quisieran tomarse, si un niño pudiera hablar, le diría, mamá, mamá, esos niños que están viviendo en la calle se fueron de la casa huyendo de la sopa de brócoli, así que no venga a romantizar esa sopa que sabe horrible. ¿Sí? Digo, mientras está tomando la sopita, piense estas preguntas. Si quiere, yo le invito, ¿no? Haga sinodalidad en su casa. Con quien vaya a almorzar ahora, haga la pregunta, escuche, para que en la tarde podamos responder a estas preguntas. Entonces, veamos ahora la última parte, que es el libro de la sabiduría y la sinodalidad. Libro de la sabiduría y sinodalidad. Lo primero que yo creo que este libro nos invita es a pedir sabiduría. No es fácil dialogar. A veces yo sí creo que somos un poco imprudentes, somos un poco insensibles. Entender que la iglesia no es solo lo que yo vivo. La iglesia es una señora de 2000 años. Aquí hay tradiciones, aquí hay costumbres. Aquí de pronto yo mismo a veces digo en estos cursos, uno dice una cosa y 10 de ustedes sonríen contentos porque dice qué bien, eso es, ¿no? Y otros 10 se sienten molestos porque dicen eso no es. ¿Sí? Es bien complicado. Es bien complicado entender que no es un diálogo ideológico ni político, que no se trata de vencedores y vencidos, que se trata de un diálogo de comunidad y que tenemos que dialogar en el Espíritu Santo. En una palabra, entender que a usted su lema la llamó Jesucristo y a mí también, y que finalmente nuestra hermandad no es por nuestra sangre, ni porque creemos iguales, ni porque nos llevamos bien. Somos hermanos porque usted fue llamada por Cristo y yo también. Entonces, pedir sabiduría. Les había dicho, lean por favor en su momento el capítulo 9 del libro de sabiduría, que está la oración que se le atribuye a Salomón, una oración que vale la pena leerla despacito, despacito, ¿no? Es una especie de un himno que primero invoca al Dios de nuestros padres. Es decir, convoca a toda nuestra fe, ojalá vista en conjunto. Y ese Dios de nuestros padres tiene una característica, es un Dios de misericordia. Y a Él le pedimos sabiduría. Vuelvo otra vez a lo que ya dije hace un rato, ¿no? El Papa es insistente en que en este proceso sinodal
el Espíritu Santo debe ocupar un lugar central en nuestra fe. Creo que era el Papa Paulo VI, no sé si era Paulo VI o Juan XXIII, que decía que el gran olvidado del siglo XX en la iglesia era el Espíritu Santo, al que ya casi no invocamos en nuestras reuniones. A veces preferimos rezar un Ave María, preferimos hacer una canción a hacer un momento en decir, ven Espíritu Santo, ilumínanos, danos inteligencia, generosidad, empatía, danos la alegría de poder encontrarnos, ¿no? Pedirle que sea Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Sagrado Espíritu que nace del amor del Padre y de la redención del Hijo, el que se siente en medio nuestro y nos acompañe en este proceso. ¿Sí? Más allá de otras cosas que se puedan decir, destaquémoslo por lo menos catequéticamente, que cuando a Salomón, yendo al monte, le dicen que si quiere riquezas, si quiere mujeres, si quiere poder, ¿qué quieres? Dios le ofrece darle lo que él pida, y él pide sabiduría, sabiduría para poder gobernarnos. Y eso yo creo que es muy importante hoy, que en este proceso no estemos pidiendo que seamos una sola iglesia, ni que se conviertan los no creyentes, no, no, no. Pidámosle a Dios que nos regale sabiduría, sabiduría para entender nuestras diferencias, sabiduría para lograr comprender que en la casa de Dios hay distintas habitaciones. Y aquí viene el aporte con el cual quizás podamos reflexionar, ¿no? El Papa Francisco nos invita a pedir el don del Espíritu Santo en este proceso sinodal. Pidamos entonces esa sabiduría para aprender a discernir aquello que realmente necesita la iglesia hoy y que no sea un capricho humano. A mí hace poco me invitaban a una charla, debate, ¿no? Si los sacerdotes deben casarse o no. Entonces me dijeron, ¿usted qué opina? A ver, le digo, yo no soy sacerdote. Si el problema es si los sacerdotes deben o no casarse, pues que hablen los sacerdotes. Porque a mí me suena que eso es un capricho. Un capricho. Ah, no, pero es que ¿cómo un sacerdote puede hablar a la familia si no está casado? Bueno, yo les decía, bueno, pues si eso es así, esto significa que todos los que somos casados y tenemos hijos deberíamos ser santos en vida, pues, porque tenemos la experiencia. Y usted sabe tanto como yo que el matrimonio no asegura nada, el celibato no asegura nada, no es cuestión del Estado, es cuestión de la convicción de la persona. Entonces pidamos sabiduría para que pensemos en la iglesia como comunidad, no en mi capricho humano. Entendamos que la iglesia no es la parroquia en la que yo habito, ni la diócesis en la que vivo. Somos partecitas de una iglesia. Y como diría el apóstol Pablo, finalmente esta iglesia es como el cuerpo. La cabeza es la única que tenemos clara, que es Jesucristo. El resto somos partecitas. Y ciertamente la que rasca cuando uno le pica es la mano. Pero no por eso los dedos de la mano van a sentirse vanidosos creyendo que son los más importantes, porque resulta que los dedos del pie no sirven para rascarse, pero son los que dan estabilidad para caminar. Ciertamente que la comida entra por la boca y la lengua la saborea y la disfrutamos, pero no por eso la boca y la lengua van a decir que son los más importantes, porque también los pelitos que nos salen en la nariz son importantes porque nos protegen del polvo. Cada partecita es importante y hay que tratar de cuidar a todas las partecitas para que el cuerpo en general funcione. Pidamos sabiduría para eso. ¿Sí? Sin sabiduría no tendríamos orientación moral. Alguien que lea en su Biblia, porque la versión de aquí es muy cortita, busquen en su Biblia, por favor, capítulo 9, versículos del 5 al 6. Alguien que lo lea, por favor. Sabiduría, capítulo 9, versículos 5 hasta el 6. El que encontró, por favor. Yulisa, por favor. ¿Ya? ¿Ahí me oyen? Sí. Ya. Mírame, soy tu sirviente, el hijo de tu esclava, un hombre débil cuya vida es breve.
demasiado limitado para comprender la justicia y las leyes. Ni siquiera el más perfecto de los hombres será algo sin la sabiduría que viene de ti. Qué hermoso. Gracias, Yulisa. Sin sabiduría no tenemos orientación moral. Sin sabiduría consideramos malo todo lo que nos afecta a nosotros y bueno si nos beneficia. ¿Sí? Entonces les pongo un ejemplo muy concreto. Su primo va conduciendo el carro y atropella a una persona, y como es su primo y a usted le duele, usted sale a decir frases como: nadie sale a matar, un accidente le pasa a cualquiera, hay que aprender a ser misericordiosos, no andar juzgando. Todas esas cosas hemos dicho. Pero si mañana usted es víctima de un atropello de otra persona, se le olvida ese discurso y quiere justicia y que lo metan preso y que pague por lo que hizo. Somos capaces de condenar un delito a un desconocido, pero si el mismo delito lo hace mi hijo o mi padre, entonces estoy dispuesto a maquillarlo. ¿Por qué? Pues porque me duele. A eso es a lo que nos referimos. Somos seres humanos débiles, a veces demasiados, con poca experiencia en la vida, y solemos juzgar y condenar sin entender que atrás de cualquier delito, de cualquier pecado que cometa un hermano, hay ante todo un ser humano. Un ser humano. La sabiduría no es simple inteligencia. La sabiduría de alguna manera es participar de los sentimientos de Jesús. Carta de San Pablo a los Filipenses. Aprendan a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Aprendan a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús frente a la adúltera, frente al pagano, frente a Zaqueo, frente al preso? ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Qué hizo Jesús frente a la niña muerta, frente a la mujer hemorroísa? Aprendamos a tener los mismos sentimientos que tuvo Jesús entonces, ¿no? En este camino sinodal debemos pedir a Dios que nos asista en el trabajo, como dice Sabiduría 9:10. Para aprender a caminar por el mundo tomados de su mano, anunciando el amor. Sabiduría, igual que toda la corriente sapiencial bíblica, utiliza mucho el ejemplo, el símil del amor conyugal para tratar de explicar la profunda relación de amor que Dios siente por nosotros. Por eso, en el capítulo 8, versículo 6, dirá o pondrá en labios de la sabiduría de Dios la expresión con relación a Israel: yo la amé y la pretendí desde mi juventud. Me esforcé por hacerla esposa mía y llegué a ser un apasionado de su belleza. Así deberíamos hablar nosotros hoy respecto a esa sabiduría de Dios. Buscarla, amarla, desposarla, penetrar en lo hondo del ser, de la vida y de la historia de esta iglesia que vivimos. Porque de eso se trata, no de entrar con prejuicios, no de entrar con ideas preconcebidas de lo que creemos de la iglesia. Es descubrir que, como dije hace un rato, no todo es claro, no todo es oscuro. Y a veces en medio de las oscuridades aparecen unas luces que sencillamente a veces nos negamos a ver. Segunda idea con respecto a la sinodalidad: aprender a reinterpretar el sentido de la creación, especialmente del ser humano. Sabiduría 2:11, que nuestra fuerza sea el derecho. Es decir, que lo que guíe nuestra vida sea siempre la dignidad del otro. Lo voy a decir de otra manera, y le invito a que esta frase por lo menos la escriba, porque esta frase es importante. Uno siempre se hace una pregunta profunda: ¿qué es lo que define lo bueno y lo malo? O sea, ¿cómo discernimos que algo es bueno o algo es malo? Estamos la pregunta. Porque hace un rato puse un ejemplo. Hay cosas que pueden ser buenas para unos y malas para otros, depende de donde uno esté parado, ¿no? Hay cosas que son buenas en la China y son malas en Ecuador. Hay cosas que son malas en el Ecuador y son buenas en Francia. ¿Cómo se define? Pues bien, la respuesta que nos da el libro de la sabiduría y que vale la pena conservarlo. Bueno será
todo aquello que contribuya a la dignidad humana. Por eso lo que esta partecita, este versículo 11 quiere decirnos en el fondo, con otras palabras, es que apostemos a respetar la dignidad del otro, que ese sea nuestro rumbo. Lo repito, que lo que oriente nuestra vida sea siempre el respeto de la dignidad del otro. Que nuestra opción radical sea siempre la vida del otro, sin excepciones, porque es que a ratos, hablando como habla Jesús, es facilito amar al que nos ama. Y Jesús dirá, allí no hay mérito. Si amas al que te ama, no tienes ningún mérito. Ama a tu enemigo. Es fácil brindarle dignidad a un familiar, a un hermano de la comunidad, a un miembro de nuestro grupo, a una persona que comparte nuestra fe. Pero bríndele también dignidad al que piensa distinto, al que actúa distinto, al que actuó incluso malévolamente. Esa debería ser la opción. Y a partir de allí debemos hacer una reinterpretación pues de la creación y del ser humano. En el capítulo 1, vamos a leerlo porque este es un versículo mucho más largo. Alguien que busque el capítulo 1 de Sabiduría, versículos 13 y 14. Y leámoslo, por favor. 13, 14. Adelante, Eva. Bien. Ay, bendito sea Dios. 13 y 14. Sí, por favor. Todo acabará bien para el que el que teme al Señor. Será bendito en el día de su muerte. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Puso la sabiduría en el corazón de sus fieles, desde antes de su nacimiento. Sí. Otras versiones bíblicas seguramente cambiarán un poco. La mía dice que Dios creó todo para la vida, no para la muerte. Por eso yo creo que reinterpretar hoy en sentido sinodal la vida con ayuda del libro de la sabiduría implica entender que no fuimos creados para el pecado ni para el sufrimiento, fuimos creados para la vida, fuimos creados por Dios para que disfrutemos de todos los bienes que nos ha dado. Y esto implica recuperar esta intuición tan propia de la Biblia de, por decirlo con palabras de Jesús, ¿no? De no venimos por el sano, sino por el enfermo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios nos ha creado para la vida, no para la muerte. ¿Ya? Dios nos ha creado para que disfrutemos de nuestra existencia con serenidad, con alegría, no para que pasemos por este mundo sufriendo y encima creyendo que esa es voluntad de Dios. Si así lo dispuso Dios, aguantaremos, porque ni siquiera Job, miren, hemos leído tan mal a veces, incluso quizás ese es el mejor ejemplo, ¿no? El libro de Job, que siempre hablamos del paciente Job. El paciente que aceptó que sus hijas sean secuestradas, que se le mueran los animales, que él mismo se llene de lepra, y nos encanta recordar la frase de Job, ¿no? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito el nombre de Dios. Entonces sufra, hermana, si eso es lo que Dios quiere, sufra nomás, acepte, resignación. No, lean un poquito más allá por el capítulo 38 del libro de Job, cuando Job revienta, pues dice, Señor Dios, ¿cómo entiendo esta vaina? Yo trato de ser bueno y me pagan mal. Yo no creo que tú eres ese Dios que me ha mandado esto. En la parte final, Job reconoce que el sufrimiento nunca viene de Dios, el sufrimiento viene del que está al lado nuestro. Es libertad del ser humano. Entonces, en este camino sinodal, yo sí creo que la iglesia tiene que reinterpretar su misión y entender que este mundo tiene, como dice el Concilio Vaticano II, semillas regadas por todos los campos. Y lo que hace falta es echar el agüita para que esas semillas que están regadas, las semillas del verbo que están regadas, empiecen a germinar y dé su fruto.
No somos nosotros los que tenemos que sembrar la semilla. Dios dejó la semilla plantada cuando creó este mundo. Nuestra tarea es descubrir dónde están sembradas. Y para eso, pues tenemos que darle vida a la semilla, no muerte. En el proceso sinodal, entonces, debemos apostar por erradicar esa antropología dualista, todavía creyendo que el alma se opone al cuerpo. Eso no es verdad, el alma no se opone al cuerpo. El libro de la sabiduría nos dice que Dios nos ha hecho para la inmortalidad, para la vida plena. Y a eso es que tenemos que apostar, a apuntalar en los creyentes la confianza en Dios, que se crean firmemente que para eso hemos sido llamados. ¿Sí? Aquí no hablaríamos, tendríamos que empezar a trabajar para ir sacando poquito a poco esa idea griega del alma encarcelada en un cuerpo y empezar más bien a hablar de un cuerpo que muchas veces es víctima de una mala conducta humana que finalmente es libertad nuestra. Y terminamos con esto: creer con obstinada esperanza, creer con una esperanza terca, para que nos entendamos. El libro nos ofrece una razón para creer. Desde los orígenes de la creación, pasando por el evento fundante del Éxodo, a lo largo de toda la historia, siempre ha habido dolores. Acordémonos lo que dice el libro del Apocalipsis cuando habla de los 4 jinetes, ¿no? Un jinete de color negro, uno de color rojo, uno de color verdoso, uno de color morado, que en el fondo lo que reflejan son situaciones, ¿no? Opresiones, guerras, enfermedades, explotaciones, que a lo largo de la historia han venido sufriendo el pueblo. Pero a la larga se escucha una voz: esperen un poquito más, que ya falta poco para completar el número, para que los salvados estén completos. El libro de la sabiduría nos invita a leer esa historia a partir de la esperanza. Así como decía hace un rato Víctor Hugo, que de pronto hay, o alguien que puso puso fue en el chat, ¿no? Hay que leer, ir a la raíz de los problemas. Sí, eso es leer la historia, y leer la historia es importante. Lo que no se evalúa, se devalúa, decían los profesores antiguos, ¿no? Hay que evaluar eso, pero no quedarnos en la mera evaluación ni en el golpe de pecho, sino entender que tenemos que ir más allá, que al final de la vida, como dice el libro de Ezequiel, los huesos volverán a tener carne. Como dice el Apocalipsis, los árboles empezarán a dar 12 cosechas anuales. O como dirá el libro de la sabiduría, los cuerpos que habían sido vencidos por la muerte volverán a la vida como compañeros de esa sabiduría. Que este proceso sinodal entonces tendría que ayudarnos a descubrir el trigo en medio de la cizaña, a recobrar la esperanza de que otro mundo es posible. ¿Ya? Y lo último, para terminar ya, y dejamos un espacio a preguntas si tenemos tiempo, recrear un espíritu profético. Recrear un espíritu profético, ¿no? Ya lo he dicho de algunas maneras aquí, ¿no? La sabiduría no es un razonamiento filosófico. La teología no se hace en un salón. Biblia no se aprende necesariamente en un curso. En un cursito de Biblia, lo que nosotros encontramos es la motivación, como el abrebocas, ¿no? Algo de lo que suelen hacer cuando uno va al mercado. Cuando uno va al mercado, ve harta comida y no falta la señora que coge un pedacito, ¿no? A veces uno lo ve en el bus, el que vende maní, saca un manicito y le pone en la mano: pruebe. Uno prueba eso y si le gusta, continúa. Eso es un curso bíblico, ¿no? Pero propiamente Biblia no se aprende sentado frente a una computadora o sentado en una sala con alguien que está dando charla y usted tomando nota. A leer la Biblia se aprende leyéndola todos los días, a tiempo y a destiempo. Esto es como el fútbol. Uno no aprende fútbol en un libro o en un video. Uno aprende fútbol jugando, cayéndose, levantando, practicando todo el tiempo. Entonces, el espíritu profético no se aprende como un razonamiento ni haciendo simple rememoración del pasado. Leamos lo que dice Sabiduría 9, versículo del 1 al 4. Señor de misericordia, que todo lo creas con tu palabra y formas al hombre sabiamente para que domine tus criaturas, gobierne al mundo con justicia y santidad y administre justicia rectamente. Dame la sabiduría entronizada junto a ti. No me niegues un puesto entre los tuyos.
En el camino sinodal, la fe es puesta muchas veces a prueba en los nuevos contextos que vivimos, que son desafiantes, ¿no? Ahora mismo nos estamos enfrentando a un mundo post-pandémico, recién saliendo de una pandemia y ya asistimos a actos de violencia extrema, a un peligro latente de una guerra mundial, asistimos nuevamente a un manejo inescrupuloso de economías, haciendo que la inflación suba, que los salarios bajen, los precios aumenten. Este contexto desafiante desafía nuestra fe como iglesia. ¿Qué respuesta vamos a dar? Por eso, la invitación a que con un remozado lenguaje profético, que sea más de anuncio y consuelo que de denuncia, porque yo lo he dicho en algunos lugares y lo vuelvo a repetir, a mí me parece que el momento actual no es de denuncia, es un momento de consuelo, es un momento de consolar a los chicos, ¿no? Les comparto una experiencia que la estuve leyendo ahora mientras estábamos en el receso, ¿no? Me escribe mi cuñada, algunos de ustedes saben que mi hermano falleció en la pandemia de COVID hace 2 años. 2 años después, en el colegio donde mi hermano trabajaba, por fin hubo graduaciones presenciales de las chicas que se gradúan ahora, ¿no? Chicas que ahora tienen 17 años y que cuando empezó la pandemia tenían 14, 15. Y cuando estaban haciendo la graduación, en un momento determinado, la chica que daba los agradecimientos a nombre de la promoción que se graduaba, se acordó de don Alfredo Guerra e hicieron un minuto de silencio por recordarlo, ¿no? Y eso lo lleva a uno a pensar que es eso lo que se requiere ahora, momentos de consuelo, porque mucha gente murió, porque mucha gente se quedó sin trabajo, porque mucha gente perdió sus años, ¿no? Yo veo la generación de mi propio hijo, empezó la pandemia con 15, está saliendo cuando ya le faltan 3 meses para cumplir 18 años. Se le fue la preadolescencia a ese muchacho, encerrado en una casa. Entonces, un lenguaje profético que consuele, que motive, que anime, que impulse, que le diga a cada creyente otro mundo es posible. Es la única forma que desde la sinodalidad pudiéramos superar tanta indiferencia y poder apostar por nuevas realidades, no solo litúrgicas. No solamente se trata de mejorar las formas que celebramos, no solo se trata de mejorar la catequesis que damos, se trata de mejorar todo lo que podamos, la vida en familia, la vida en comunidad, la vida en el parque, la vida de trabajo, todos los ambientes donde nos movemos. Y quiero invitarles a que terminemos este momento haciendo una oración al Espíritu Santo. Yo no sé si alguno de ustedes quiere a nombre de todos leer esta oración. Pablo, por favor. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que deba pensar, lo que deba decir y cómo tenga que decirlo, lo que deba callar, lo que deba escribir, lo que deba hacer y cómo tenga que hacerlo, para obtener tu gloria, el bien de los demás y mi propia santificación. Amén. Amén. Hasta aquí dejamos la presentación. Ahora podemos abrir un espacio para el diálogo, para encontrarnos. Susana, ¿tenía alguna pregunta? Creo que no. Quería ya también leer la parte final. Bueno. Cuando silencias, no silencias a mí también, Katy. Ya me abrí. Perdón, te silencié sin querer. Preguntas, por favor. Preguntas, por favor, inquietudes, no les habilito el chat porque ahí tienen un cuestionario de evaluación que necesitamos que ustedes nos ayuden gentilmente llenando para prestarles un mejor